Ahora le toca el turno a la generación Centennial o generación Z, también como se le conoce. Una generación que está en pleno apogeo, está viviendo, experimentando su proceso, una generación muy joven. La generación Z se denomina así por ser la siguiente a la generación Y, es decir, a la generación milenial. Y también se le conoce como generación postmillennial o centennial. Y se caracteriza por ser la primera generación considerada 100% nativa digital. Es decir, que nació inmersa en la cultura digital. Algunas de las características de esta generación es que es conocida como el último salto generacional de la historia humana reciente y tiene rasgos muy peculiares debido al contexto histórico-cultural en que les ha tocado y les toca vivir. La tecnología es para ellos algo omnipresente. En sus relaciones es parte esencial de su vida. Aún no se conocen los rasgos distintivos de esta generación por estar en pleno desarrollo y no se han incorporado plenamente al mundo laboral. A pesar de lo que he dicho anteriormente, se puede vislumbrar algunas características propias de la época en que están viviendo y que estamos viviendo. Son nativos digitales, son esencialmente una generación que nacen usando celulares inteligentes y todo lo tecnológico que los rodea es parte de su vida. No pueden estar o vivir sin el internet. Desde sus gustos hasta sus relaciones interpersonales, todo tiene un filtro en el mundo virtual, en las redes. La conectividad es la nueva forma de sociabilizar y la moda se rige por los influenciadores de las diferentes plataformas digitales. Es decir, una generación que le ha tocado vivir un cambio totalmente distinto a las 3 generaciones anteriores. Son autodidactas. La generación Z, al encontrarse inmersa en gran cantidad de información y conocimientos que se encuentran disponibles en la red, no espera para aprender las cosas que le interesan. La tienen por segundo, gracias al creciente material didáctico de alta calidad que se está desarrollando a nivel digital. La generación Z tiene la ventaja de poder aprender sin salir de casa o donde se encuentre y le convenga, siendo mucho mejores en la autodisciplina que los millennials. Son pragmáticos. El mayor conocimiento sobre las tecnologías digitales hace que esta generación tenga una habilidad especial para encontrar soluciones con los recursos existentes. Desde pequeños aprenden a manejar su tiempo entre las plataformas y aplicaciones en las que ellos mismos participan y desarrollan, dotándolos de una capacidad realmente especial en la organización de tiempos y espacios. En este sentido pueden ser un poco testarudos por el peso del conocimiento, pero esa pasión los puede llevar a crear grandes cosas. Es decir, son una generación que está en pleno apogeo, en pleno desarrollo, una generación que está inmersa, que nació en el mundo, en el boom de las redes sociales, en el mundo del like, del Instagram, del Facebook, del Twitter, de todas estas aplicaciones. Conocen amigos en las distintas aplicaciones. Vemos cómo socializan de una manera totalmente distinta a la que sí socializan o socializaban los baby boomers, la generación X o también los millennials. Una generación 100% de la red, nativos ahí, trabajan desde ahí, viven desde ahí, desarrollan desde ahí. ¿De ahí? ¿De dónde? De la red, del internet, de las plataformas digitales. Es una generación que está en pleno desarrollo y que tiene mucho futuro. Son muy especiales en el sentido de que son puros en decir las cosas, que son transparentes en sus formas de pensar y que, como las generaciones anteriores, están dejando su marca y su huella. Están en un pleno apogeo del siglo XXI y están demostrando gran capacidad en el desarrollo tecnológico, social y cultural. Se hacen escuchar y van en manadas a apoyarse en todos los aspectos, en la música, en la política, en la tecnología, en las críticas, en lo cultural. Es decir, es una generación con mucha transparencia, con muchas ganas de comerse al mundo y que están experimentando cosas totalmente distintas a las 3 generaciones anteriores. Les tocó vivir en un mundo totalmente diferente. No, en esta generación no pasó como cuando llegó la generación milenial, me explico, es decir, la generación X fue un puente entre la generación baby boomer y la generación milenial, un puente, una transición. En la generación
Centennial no pudo haber una transición, fue muy rápido el proceso, es decir, saltó de una vez. ¿Por qué? Por el desarrollo de la tecnología, el desarrollo tecnológico de la información que se encuentra en la humanidad en los últimos 15 años y está en pleno desarrollo y se están estudiando los procesos de esta generación Centennial que promete y que trae cambios radicales al mundo actual que conocemos. Y voy a explicar y a decir algo muy claro. Todas las generaciones han aportado a la humanidad. Todas las generaciones tienen sus contextos. Ninguna generación ha desaparecido. Y cualquier generación que haya intentado desaparecer a otra no ha podido, porque las generaciones están ahí. Los cambios en el mundo son inevitables. Lo que hay que hacer es adaptarse y respetar la forma de las generaciones anteriores, de las nuevas, con el respeto debido. Pero las generaciones que van dando paso a otras generaciones van dando cambios. El mundo es de cambios, queramos o no. El cambio está ahí y esta generación Centennial vino a cambiar en su forma. A veces es común en los debates generacionales, aquí entran todas las generaciones. Por ejemplo, un baby boomer va a decir que en su tiempo aprendieron de tal manera, la generación X va a decir lo mismo y nosotros, la generación millennial, también vamos a decir lo mismo. También lo dirá la generación Centennial en su momento. Pero los contextos históricos y culturales en que le toca vivir a cada generación, a cada persona, son totalmente distintos. Nunca son iguales. Pueden haber semejanzas, pero nunca se repiten de la misma manera. Es decir, son distintas formas. Una persona de los años 50, de los años 60, tenía un mundo que venía de la posguerra, no había tanta tecnología, había un mundo clásico todavía por acabar con esos paradigmas. No podía pensar obviamente como pensamos hoy en día. Igual la generación X, igual la generación millennial. Los cambios y las culturas y los contextos son totalmente distintos. Lo importante es que desde 1946, en los últimos 70 años, finalizada la Segunda Guerra Mundial, hay un quiebre en la historia contemporánea. Hay un quiebre porque hay una generación, que son los baby boomers, que rompe los paradigmas para que luego sus hijos, la generación X, siguiera rompiéndolos para llegar a los millennials, que fueron alcanzando otras cosas. Y viene esta generación Centennial que va superando en otros aspectos a una generación anterior. Y es así es la evolución humana, así es la evolución tecnológica, la evolución cultural, la evolución educativa, psicológica, pedagógica. Teorías que creíamos ciertas ya hoy en día no son ciertas. ¿Por qué? Porque el mundo va evolucionando, se sigue investigando, se sigue estudiando. Y voy a saludar a las 4 generaciones que me escuchan en este espacio Inteligencia Creativa con los porcentajes. Primero, muchas gracias a todas las generaciones que me escuchan. He tratado de hacer este podcast muy orgánico con estas 4 generaciones sin entrar en debates de problemas generacionales que a veces se generan. Pero el cambio está y cada generación evoluciona y es superior a la otra en diferentes aspectos. Es una realidad histórica desde que el mundo es mundo. Pero voy a nombrar a estas generaciones que me escuchan. Ya este podcast lo han escuchado o lo escuchan en 25 países en este momento, con un porcentaje de generación que tengo anotado acá según la última estadística, el 34% que escucha mi podcast, la generación Centennial. Saludos y muchas gracias por apoyarme. Esta generación que nació a partir de 1995. El segundo lugar con un 31% la generación millennial, mi generación. Gracias. No podía permitirme que no me escuchara mi generación. En el tercer lugar, con 25%, la generación X o generación NTV. Saludos para ellos, un abrazo. Y también los baby boomers. Obviamente con un porcentaje con mucha diferencia a los anteriores, pero que escuchan 8% de la generación baby boomer que escucha esto. Y un 2% que viene creciendo de una generación que algunos llaman alfa o tiene otra letra, que son los que tienen en estos momentos entre 10 y 15 años. Una nueva generación que seguramente en los próximos 5 años será estudiada y tendrá el nombre definido propio
a esa generación que va a sustituir a la generación centennial. Como ha pasado en la historia de la humanidad, cada generación va relevando a otra. Muchas gracias por escuchar y recuerden suscribirse a mis plataformas desde donde me estés escuchando para que no te pierdas cada episodio de Inteligencia Creativa. En cada episodio hay una descripción. Ahí están los enlaces de mi blog, de mis redes sociales y de algunas de las aplicaciones donde se escucha el podcast Inteligencia Creativa. Muy amables, gracias por escucharme y que siga creciendo la comunidad. Esto es Inteligencia Creativa. Les habló César Ferrer.